Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén todos genial, con energía y listos para la bomba que les traigo hoy. Porque sí, como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar es, como dice el título, inesperado. Y sí, estamos a 6 de mayo de 2025, así que esta información es fresquita, recién salida del horno turco. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya nos ven pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con chismes jugosos como este. No se lo querrán perder. Además me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que sí que les encanta. Gracias de antemano. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Uf. Solo con nombrarles se me acelera el pulso. Esta pareja, que nos enamoró a todos en *erkencicus* pájaro madrugador, ha sido objeto de rumores, especulaciones y deseos de reconciliación por parte de sus fans durante años. Y es que, seamos honestos, la química que tenían en pantalla era palpable, casi se podía tocar. Muchos creímos que ese amor trascendería la ficción y se haría realidad. Pero como todos sabemos, la vida real es mucho más complicada que una serie de televisión. Después de *erkencicus*, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que pareció sacada de un cuento de hadas. Can, por su parte, continuó su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y manteniendo una vida sentimental más bien privada, aunque con algunos romances aquí y allá que la prensa no tardó en airear. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, hace unos meses Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que sinceramente nos pilló a muchos por sorpresa. Si bien es cierto que en los últimos tiempos se les había visto poco juntos en redes sociales y en eventos públicos, nadie se esperaba un desenlace tan abrupto. Las razones oficiales del divorcio, como suele ocurrir en estos casos, fueron diferencias irreconciliables. Pero como sabemos, donde hay humo hay fuego. Y los rumores no tardaron en encenderse. Y aquí entramos en la parte más jugosa de este vídeo. Porque la noticia inesperada que les traigo hoy, 6 de mayo de 2025, es que... Pausa dramática para generar suspense. Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo han oído bien. Can y Demet juntos otra vez. Sé que muchos de ustedes estarán saltando de alegría en este momento. Yo misma estoy emocionada. Pero antes de que empiecen a celebrar una posible reconciliación amorosa, vamos a analizar los hechos con calma. Según fuentes cercanas a la producción, y recuerden que esta información, aunque confirmada, aún no ha sido anunciada oficialmente, por lo que hay que tomarla con pinzas. Can y Demet protagonizarán una nueva serie de televisión que se emitirá en una plataforma de streaming internacional. El proyecto, al parecer, lleva gestándose en secreto desde hace varios meses y se espera que comience a rodarse en las próximas semanas. ¿De qué tratará la serie? Pues aquí la información es un poco más difusa. Se rumorea que será una comedia romántica, aunque con un tono más maduro y sofisticado que *erkencicus*. Al parecer, los personajes que interpretarán Can y Demet serán muy diferentes a Can Divit y Sanemein, pero la química y la chispa entre ellos seguirán siendo la clave de la serie. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón, ¿qué significa esto? ¿Estamos ante el principio de una segunda oportunidad para Can y Demet? ¿O se trata simplemente de una colaboración profesional? Esta es la parte que sinceramente no puedo responderles con certeza. Solo el tiempo dirá qué hay realmente entre ellos. Lo que sí puedo decirles es que después del divorcio de Demet, Can ha estado muy presente en su vida. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre rodeados de amigos y tratando de mantener un perfil bajo. Algunos dicen que simplemente están apoyándose mutuamente en estos momentos difíciles. Otros, más optimistas, creen que la llama del amor nunca se apagó, y que esta nueva colaboración podría reavivarla. Personalmente creo que es importante no crear falsas expectativas. Can y Demet son dos profesionales que han demostrado tener un gran talento y una química innegable en pantalla.
Que trabajen juntos de nuevo es una excelente noticia para sus fans y para la industria del entretenimiento turco. Pero si además de eso surge algo más entre ellos, será algo que tendrá que suceder de forma natural, sin presiones ni expectativas externas. Lo que sí puedo asegurarles es que estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Estaré atenta a cada movimiento, a cada rumor, a cada publicación en redes sociales para traerles la información más actualizada y veraz posible. Pero mientras tanto les invito a disfrutar de esta noticia y a esperar con ilusión el estreno de esta nueva serie. Estoy segura de que Can y Demet nos sorprenderán con su talento y nos harán vibrar con su química. Y quién sabe, tal vez esta colaboración sea el inicio de algo más grande. Soñar es gratis. Y hablando de soñar, no puedo evitar recordar aquellos maravillosos momentos que vivimos con *Erkencikus*. Aquellas escenas llenas de amor, de pasión, de humor. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Se acuerdan de aquella escena en la cabaña, bajo la lluvia, cuando Can le confesó a Sanem que se había enamorado de ella por su perfume? Fue un momento mágico. O aquella otra, en la playa, cuando Can le regaló a Sanem el anillo de su madre. ¡Ay, mi corazón! Aquí podría insertar algún clip corto de *Erkencikus* para generar nostalgia y engagement. Pero bueno, volviendo al presente, la noticia de esta nueva colaboración entre Can y Demet ha revolucionado las redes sociales. Los fans están eufóricos y no paran de compartir mensajes de apoyo y deseos de reconciliación. Incluso han creado hashtags como #Canidemel juntos otra vez y #Canidemel te come back. Son increíbles. Y no solo eso, las teorías sobre la trama de la nueva serie ya inundan internet. Algunos dicen que será una secuela no oficial de *Erkencikus*, ambientada 10 años después. Otros apuestan por una historia completamente nueva, pero con referencias sutiles a su pasado en la serie que los catapultó a la fama. Y es que, seamos sinceros, Can y Demet son mucho más que dos actores. Son un fenómeno social. Su historia de amor en la ficción ha conectado con millones de personas en todo el mundo y ha generado una legión de fans incondicionales que sueñan con verlos juntos en la vida real. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en una nueva serie de televisión. Un proyecto que sin duda generará mucha expectación y que podría ser el inicio de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto nos enamoró. Si hay algo más allá de lo profesional, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto disfrutemos de esta noticia y esperemos con ilusión el estreno de la serie. Pero esperen, que aún hay más. Porque como buena chismosa que soy, he estado investigando un poco más a fondo y he descubierto algunos detalles jugosos que aún no les he contado. Parece ser que la idea de esta nueva colaboración surgió de una conversación casual entre Can y Demet en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que se echaban de menos y de que les gustaría volver a trabajar juntos. A partir de ahí empezaron a buscar proyectos que se adaptaran a sus necesidades y a sus intereses. Y aquí es donde entra en juego la plataforma de streaming internacional. Según mis fuentes, la plataforma en cuestión es una de las más importantes del mundo y está apostando fuerte por el mercado turco. La plataforma lleva tiempo detrás de Can y Demet y les ha ofrecido un contrato muy lucrativo para protagonizar esta nueva serie. Además, la plataforma les ha dado total libertad creativa para desarrollar el proyecto y para elegir a los guionistas y al director. Se rumorea que la plataforma ha invertido una suma millonaria en esta nueva serie y que está dispuesta a hacer todo lo posible para que sea un éxito mundial. La plataforma quiere convertir a Can y a Demet en sus nuevas estrellas y está planeando una campaña de promoción muy agresiva para dar a conocer la serie en todo el mundo. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto para la relación entre Can y Demet? ¿Será esta nueva colaboración el inicio de una segunda oportunidad para el amor? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, según mis fuentes, Can y Demet han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses. Se les ha visto cenando en restaurantes románticos, paseando por la playa al atardecer y asistiendo a eventos sociales en compañía mutua. Algunos dicen que simplemente son amigos que se están apoyando mutuamente en estos momentos difíciles. Otros, más optimistas, creen que la llama del amor nunca se apagó y que esta nueva colaboración podría reavivarla. Pero al parecer, no todo es color de rosa.
Porque también hay algunos obstáculos que podrían impedir una posible reconciliación entre Khan y Demet. En primer lugar, está el hecho de que ambos son personas muy famosas y que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio público. Esto podría generar mucha presión y estrés en una posible relación. En segundo lugar, está el hecho de que ambos tienen un historial sentimental complicado. Khan ha tenido varias relaciones fallidas en el pasado y Demet acaba de salir de un divorcio muy doloroso. Esto podría hacer que ambos sean más cautelosos a la hora de volver a enamorarse. Y en tercer lugar, está el hecho de que ambos tienen agendas muy apretadas y que viven en países diferentes. Esto podría dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. A pesar de todos estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que Khan y Demet tienen una conexión muy especial y que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, podrían tener una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo el tiempo dirá qué hay realmente entre ellos. Lo que sí puedo asegurarles es que estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Estaré atenta a cada movimiento, a cada rumor, a cada publicación en redes sociales para traerles la información más actualizada y veraz posible. Y ahora sí, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante la información que les he traído hoy. Recuerden que estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, déjenme un like. Eso me ayuda un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan los próximos vídeos con chismes jugosos como este. No olviden activar la campanita para no perderse ni un detalle. Además, tengo que contarles que paralelamente a la serie, se está planeando un documental sobre la vida y la carrera de Khan y Demet, que incluirá entrevistas exclusivas y material inédito de Erkencicus *. Imagínense. Podremos ver cómo fue el rodaje, los momentos más divertidos, los desafíos que enfrentaron. Será un festín para los fans. Y hablando de fans, quiero mandar un saludo a todos los Khandemers del mundo. Ustedes son increíbles. Su pasión, su dedicación y su amor por Khan y Demet son una inspiración para todos nosotros. Sigamos soñando juntos y sigamos apoyando a Khan y a Demet en todo lo que hagan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el chismecito turco.